Buenas noches, hermanos. Una vez más sean ustedes bienvenidos a este canal, Restaurando el Carácter de Dios. En esta ocasión, como de costumbre, estaremos presentando otro tema relacionado a esta serie de temas, estudiando el carácter de Dios en su justa perspectiva. El título de este tema es La serpiente levantada, hermanos. Pero antes de continuar con la presentación de este tema, quisiera que por favor nos acompañen en oración. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por el don de la salvación que nos es dada en Cristo Jesús. Queremos pedirte, Señor, el perdón por nuestros pecados. Y queremos pedirte que en este momento vengas a nosotros, nos llene de ti, Señor, y nos ayude a poder entender tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La serpiente levantada, hermanos, en su jornada por el desierto, el pueblo de Israel camino a la Canaán terrenal, había murmurado varias veces, unas 10 veces, había murmurado, ¿verdad? O murmuraron contra Dios y contra Moisés. En el libro de Números, el capítulo 21, aparece otra murmuración que el pueblo hizo, dice que en contra de Dios y en contra de Moisés. No obstante, yo entiendo que las murmuraciones que el pueblo hizo, ¿verdad? En contra de Moisés, que a veces en algunos textos la Biblia me dice que murmuró contra Moisés, en otros me dice como aquí que murmuró contra Dios y contra Moisés, pero yo comprendo que las murmuraciones en contra de Moisés iban directamente también en contra de Dios, porque Moisés hacía lo que Dios le indicaba que hiciera. Pero en este capítulo, el verso 5 y 6 dice lo siguiente sobre una murmuración que surgió en contra de Dios y en contra de Moisés. Y dice el verso 5, hermanos. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dice el verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Se quejaron por el pan que le estaba siendo enviado del cielo, ¿verdad? Se quejaron de que ese pan era muy liviano. Entonces, en esa queja, ¿verdad? Entonces murmuraron contra Dios y contra Moisés y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Ahora dice el verso 6 que debido a esta murmuración, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Cabe destacar, a pesar de que ya está en un tema que está publicado en este canal, ¿verdad? El cual se llama Serpientes Venenosas, pero cabe recalcar una vez más este lenguaje que aparece en la Biblia, porque al leer la Biblia así, ¿verdad? De antemano, aquí vemos que el verso 6 dice que Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes. Entonces algunos se preguntarían, pero ¿cómo es que andan predicando por allí que Dios no mata ni destruye, ni le quita la vida a nadie, si aquí me dice la Biblia que Dios envió serpientes ardientes al pueblo, serpientes venenosas, que mordían a muchas personas del pueblo y murieron, las envió Dios, ¿verdad? Entonces el punto es, hermano, poder comprender esta expresión, por eso la existencia de este canal, por eso la predicación de todos estos temas enfocado al carácter de Dios, para comprender, hermano, esto, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos presenta la Biblia y los libros del espíritu de profecía. Entonces, ahora bien, ¿por qué, hermanos, se escribe así en la Biblia? ¿Por qué se dice Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes? Es importante estos dos textos que aparecen en pantalla, estos dos principios que aparecen en pantalla, hermano. El primero aparece en Comentario Bíblico Adventista, el tomo 3, la página 188, perdón. Dice lo siguiente. Con frecuencia se dice que Dios hace lo que no impide. ¿Dónde es que se dice eso? Eso se dice en la Biblia. Bien, con frecuencia se dice que Dios hace lo que no impide. Dice, cuando el Señor permite que el mal siga su curso,
Eso se presenta con frecuencia como si sucediera por su intervención activa, o sea, que se presenta como si fue el mismo Dios o sus ángeles con sus propias manos que ejecutaron la muerte o la matanza o la destrucción. Esto es lo que está diciendo, su intervención activa. Pero mire lo que dice el texto. Aunque es en realidad la fuerza del mal la que genera resultados indeseables. Con frecuencia se dice que Dios hace lo que no impide. Ese es el lenguaje de la Biblia. Aparece en la Biblia. Así es que se habla en la Biblia en muchas ocasiones. Bien, otro principio que debemos tener en cuenta para poder entender no solamente esta expresión donde me dice la Biblia que Jehová envió serpientes ardientes entre el pueblo que mordían al pueblo y muchas personas del pueblo fueron mordidas y murieron. Bien, también otras eventualidades bíblicas donde la Biblia me dice que Dios envió un diluvio, donde la Biblia me dice que Dios hizo descender fuego del cielo que quemó vivo a las personas de Sodoma y Gomorra. Y muchas otras eventualidades que aparecen en la Biblia, en donde aparentemente es Dios que directamente ejecuta la matanza. Pero debemos tener en cuenta, hermanos, estos principios para poder comprender, ¿verdad? Estas expresiones. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista, el tomo 4, la página 676. En el lenguaje figurado bíblico se le atribuyen a Dios muchas acciones, no porque Él las haya realizado, sino porque a pesar de su omnipotencia y omnisapiencia, no impide que se realicen. Si se entiende este principio, escuchen bien, si se entiende este principio, se explican muchas afirmaciones que parecen contradecir directamente lo que enseña la Biblia en cuanto al carácter de Dios puro y santo, en cuanto al carácter puro y santo de Dios. Lo que me está diciendo el texto es lo siguiente. Existe un lenguaje figurado en la Biblia y que con ese lenguaje figurado el escritor bíblico le atribuye a Dios muchas acciones. Estas acciones son destrucciones, muertes. Bien, pero me dice el texto que el escritor bíblico no lo escribe así necesariamente porque Dios mismo las haya realizado con sus propias manos. Es porque a pesar de que Dios es omnipotente para impedir la destrucción, es porque a pesar de que Dios tiene el conocimiento de que la destrucción viene antes de que llegue, a pesar de eso, Dios no impide que se realicen estas destrucciones. Entonces, el escritor bíblico dice, Dios lo hizo, Dios envió serpientes ardientes, Dios envió un diluvio, Dios envió fuego sobre Sodoma y Gomorra. Entonces es importante que entendamos este principio para poder explicar muchas afirmaciones que parecen contradecir directamente lo que enseña la Biblia en cuanto al carácter de Dios puro y santo. Debido a que en el Antiguo Testamento aparecen muchas destrucciones en donde la Biblia, usando este lenguaje, nos presenta a Dios como el causante, el que quien ejecuta esas destrucciones, pero en el Nuevo Testamento aparece Cristo. Por ejemplo, en Juan 16, del 1 al 3 me dice que ni el Padre ni Él le quitan la vida a nadie. Entonces, ¿cómo hacer armonizar esto? Tomando en cuenta, hermanos, estos principios, porque de lo contrario, muchos van a pensar que hay contradicción en la Biblia. De lo contrario, muchos van a preferir el Nuevo Testamento y otros y a cerrarle la puerta al Antiguo. Bien, pero debemos tener en cuenta, hermanos, estos principios. ¿Por qué? Una de las razones por qué, algunos se preguntarían, ¿y por qué el escritor de la Biblia escribe eso? Bueno, eso sería todo un tema, hermanos. Tratar de descifrar o entender el por qué se escribe así la Biblia. Bien, serían muchas telas por donde cortar, pero aquí quiero presentarle dos citas que también aparecen en otro tema ya publicado aquí, pero vale la pena, ¿verdad?, volver a retomarlas en este tema para que la idea pueda quedar lo más clara posible para todos nosotros. Una aparece en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 24, dice: la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento ni de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad.
Dios no está representado como escritor en la Biblia. Bien, la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento ni de la expresión de Dios, me dice la sierva del Señor, hermanos. Otro texto que aparece en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 25, ¿verdad? Justo después de la 24, dice, no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo. Por eso dice arriba que está escrita por hombres inspirados, pero no está escrita con las palabras exactamente del pensamiento de Dios ni de su expresión. Dice, la inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino que la inspiración obra en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente humana. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divina se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Lo que me está diciendo aquí claramente es que cuando Dios le dio visiones al profeta, Dios no se sentó a dictarle palabra por palabra lo que tenía que escribir. Le dio la inspiración a través de símbolos, a través de sueños. El hombre, ¿verdad? En su condición imperfecta interpretó los símbolos dados por Dios. Bien, no podía Dios comunicarse de otra forma, tal vez porque es lo divino comunicándose a través de lo humano y todo lo humano, hermano, es imperfecto. Bien, entonces, un pensamiento perfecto, una mente perfecta, ¿cómo puede ser comunicada una voluntad perfecta a la perfección a través de un canal que es imperfecto? Con esto no estoy diciendo, hermanos, que la Biblia es imperfecta. Les recomiendo un tema que hay publicado en este canal que se llama El lenguaje de la Biblia. Les recomiendo, hermanos, que puedan escucharlo y analizarlos ustedes mismos, analizar los textos utilizados allí y las eventualidades que tomamos como referencia para eh, analizar ese tema. Les recomiendo que lo escuchen. Bien, no estamos diciendo que hay imperfección en la palabra de Dios o en la Biblia, pero estamos diciendo lo que dice el texto, que no es la forma del pensamiento ni de la expresión de Dios. De allí se responde a la pregunta hecha, una de las razones del por qué el escritor bíblico escribió de esa forma, diciendo que era Dios quien enviaba la serpiente o que enviaba la destrucción, que enviaba el diluvio, los fuegos, pero que realmente estamos viendo que no es así. Seguimos analizando en los libros del espíritu de profecía, por ejemplo, el libro Patriarcas y Profetas, la página 404, el párrafo 3, dice lo siguiente sobre esta eventualidad de las serpientes en el desierto. Nos dice, porque había estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que lo habían rodeado continuamente. En su ingratitud e incredulidad, escuchen bien, en su ingratitud e incredulidad, había declarado que deseaba la muerte. Y ahora el Señor permitió que la muerte le sobreviniera. Las serpientes venenosas que pululaban en el desierto eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordedura, pues producía una inflamación violenta y la muerte al poco tiempo. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos. Lo que nos presenta aquí la inspiración es que el pueblo de Israel había estado escudado todo el tiempo por Dios, pero en ese momento desearon la muerte y dice que el Señor permitió que la muerte sobreviniera, no que Dios envió la muerte. De manera que la muerte vino a través de las serpientes venenosas y dice que Dios permitió la muerte, no las envió. Ah, pero la Biblia me dice que las envió, pero eso es lo que venimos explicando, hermanos. Porque no vamos a decir entonces que la sierva del Señor contradice la Biblia, no, 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 porque no es ella que nos está hablando en este texto directamente, es Cristo mismo, hermano, a través de ella, que nos habló a través de las Escrituras. Entonces,
El texto al final nos dice que cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas. O sea, las serpientes venenosas llegaron a Israel cuando su mano protectora se apartó de ellos. La destrucción viene cuando la protección de Dios se va. O sea, no es que Dios deja de proteger y Él mismo viene y destruye, no, Él deja de proteger y permite que el mal siga su curso. Y esos resultados indeseables como la muerte, las enfermedades, no son producidos ni por Dios ni por sus ángeles, son producidos por el mismo demonio en muchas ocasiones, por las consecuencias de mi pecado, por el mismo ser humano, pero jamás por Dios. Dios no intercede la vida con la muerte. Bien, nunca, dice el conflicto de los siglos, página 40, que nunca obra de esa forma. Por eso dice que Dios permitió, no que causó. En el mismo capítulo de Números 21, a la altura del texto del 7 al 9, sobre esta misma eventualidad que estamos estudiando, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo ya estaba moribundo. Esto no era algo simple. Esto fue algo que duró varios días y que a medianoche, nos dice la sierva del Señor, ¿verdad? Que en el libro Patriarcas y Profetas, que a medianoche a cada rato se escuchaban gritos porque habían personas que habían muerto a causa de la mordedura de la serpiente y sus familiares le lloraban. Este era el escenario en el que se estaba viviendo en esos días, bien, a causa de las serpientes, porque el pueblo no tenía la protección de Dios. Bien, por lo menos los que desearon la muerte, por lo menos los que blasfemaron en contra de Jehová. Entonces el pueblo vino ante Moisés y dijo, hemos pecado contra Jehová y contra ti. ¿Cuál fue ese pecado? ¿En qué consistía ese pecado, hermanos? ¿Y qué hizo Dios? No les dio la espalda. Moisés intercedió por ellos. Moisés reparó, hermanos, la brecha, separó entre los vivos y los muertos e intercedió por el pueblo. No les restregó el pecado en la cara. Oró por ellos y Dios le dio la solución. La solución es, búscate un asta, un palo, una serpiente de bronce, ponla en el palo y entonces levanta el asta con la serpiente de bronce y todo aquel que haya sido mordido por la serpiente venenosa, que esté moribundo o en alguna condición, ¿verdad? Después de la mordedura, vimos que la persona moría al poco tiempo. O sea, todo el que esté moribundo o agonizando solamente tiene que mirar a la serpiente de bronces y vivir. ¿Cuál fue el pecado? Porque ellos vinieron a Moisés y dijeron, hemos pecado. ¿Cuál fue el pecado? Una cita, un texto que aparece en el libro El Camino a Cristo, en el capítulo 13, muy importante para lo que venimos presentando. ¿De dónde surge este pecado? ¿De dónde surge la motivación? ¿En dónde se fundamenta? ¿En dónde se origina? ¿En qué concepto se origina esta murmuración que el pueblo hizo contra Dios y Moisés, por el cual el pueblo fue abandonado y mordido por las serpientes, mucho de ellas? Dice este texto, Satanás se regocija cuando puede inducir a los hijos de Dios a la incredulidad y al desaliento. Se deleita cuando nos ve desconfiar de Dios y dudar de su buena voluntad y de su poder para salvarnos. Le agrada hacernos sentir que el Señor nos hará daño por sus providencias. Es obra de Satanás presentar al Señor como falto de compasión y piedad. Tergiversa la verdad respecto a Él, llena la imaginación de ideas falsas tocante a Dios, y en vez de espaciarnos en la verdad acerca de nuestro Padre Celestial,
Con demasiada frecuencia nos fijamos en las falsas representaciones de Satanás y deshonramos a Dios desconfiando de Él y murmurando contra Él. Satanás procura siempre presentar la vida religiosa como una vida lóbrega. Desea hacerla parecer trabajosa y difícil. Y cuando el cristiano, por su incredulidad, presenta en su vida la religión bajo este aspecto, secunda la mentira de Satanás. Bien, dice que Satanás se regocija cuando nos induce a dudar de Dios, nos lleva a la incredulidad y el desaliento. A Satanás le encanta hacernos sentir que Dios nos hará daño por sus providencias. O sea, le encanta hacernos sentir que Dios lo que quiere es dañarnos, enfermarnos, destruirnos y matarnos por sus providencias. ¿De dónde viene eso? De Satanás. El Señor lo reprenda. Es obra de Satanás presentar al Señor como falto de compasión y piedad. Dice que tergiversa la verdad respecto a Dios. La verdad que Cristo nos ha presentado, hermanos, sobre el carácter de Dios, Él la tergiversa y la ha tergiversado. Así comenzó su rebelión y la ha tergiversado desde el principio hasta ahora. Dice que llena la imaginación de ideas falsas tocante a Dios. ¿Cuáles son esas falsas ideas tocante a Dios? ¿Cuáles son esas falsas representaciones que Él hace de Dios en las cuales la mayoría del mundo cristiano fija su vista? Bien, esas falsas representaciones son enseñarnos que es Dios quien nos aflige, que si nosotros no diezmamos, Dios nos matará, nos mandará una enfermedad, que si nosotros no guardamos sus mandamientos, entonces Dios se enojará con nosotros y nos destruirá. Esas son representaciones falsas y provienen del enemigo. Y debido a esas falsas representaciones, creyendo esas falsas representaciones, cuando con demasiada frecuencia, como lo dice aquí, nos fijamos en esas falsas representaciones, deshonramos a Dios desconfiando de Él y murmurando contra Él. ¿En dónde se originó la murmuración del pueblo de Israel en contra de Dios? En las falsas representaciones que el enemigo hace del carácter de nuestro Dios, hermanos. Y por hacerse y por espaciarse, fijarse demasiado, contemplar demasiado esas falsas representaciones, el pueblo entonces creía al 100% o creyó al 100% que Dios los había sacado de Egipto para matarlo en el desierto. Esa fue la acusación del libro de Números capítulo 21. La pregunta que hicieron fue, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Dice libro Patriarcas y Profetas, página 405, párrafo 2. El pueblo se humilló entonces ante Dios. Muchos se acercaron a Moisés para hacerle sus confesiones y súplicas. Hemos pecado, dijeron, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Poco antes lo habían acusado de ser su peor enemigo, hermanos, la causa de todas sus angustias y aflicciones. O sea, acusar a Dios, decir que Dios es quien nos angustia, que es Dios quien nos aflige, que es Dios que nos destruye, que es Dios quien nos enferma, decir que es Dios quien nos mata por haber pecado, hermanos, es pecado porque es hablar en contra de Jehová. Es murmurar en contra del carácter de Dios. Y eso, hermanos, proviene del enemigo. El Señor lo reprenda. Note usted que dice el texto que habían acusado a Moisés y lógicamente esa acusación iba para Dios, de Moisés ser su peor enemigo y de ser la causa de todas sus angustias y aflicciones. ¿Qué es lo que presenta el mundo cristiano y el mundo no cristiano hoy? ¿Te pasa algo malo? ¿Estás en la cama de un hospital con algún cáncer, con diabetes, con hipertensión, problemas de tiroides? Bien, ¿qué es lo que presentan hoy? Estás así porque Dios te tiene allí, porque en alguna falta está. Hermanos, es cierto que todas las enfermedades son consecuencias de quebrantar la ley de Dios, pero esas enfermedades no vienen porque Dios te las envía personalmente. Vienen, hermanos, por causa de nuestros pecados, por nuestras decisiones.
Vienen por nuestro enemigo, que es Satanás, el Señor los reprenda, pero no vienen porque Dios las crea para enviártelas. Lo que pasa es que desde que entró el pecado en el Edén, la destrucción, el mal está al acecho de cada ser humano. Pero Dios está allí impidiendo ese mal, a pesar de que no le creemos, a pesar de que somos ingratos, a pesar de que no nos hemos arrepentido o no nos hayamos arrepentido. O no nos hayamos arrepentido, el Señor nos protege. Pero si un día, hermanos, nosotros forzamos a Dios a que Dios se vaya de nuestras vidas, también se irá con él la protección y entonces ese mal del cual Dios me ha protegido por tantos años llega a mi vida, llega a mi familia. La Biblia en su lenguaje figurado dice, Él la envió, pero no dice que Él la envió porque Él mismo hizo el mal y lo envió para que te llegue. No creó Dios la enfermedad para tu vida. No, la Biblia dice que Él la envió en este caso de las serpientes ardientes porque la permitió, hermanos. Pero hay una gran diferencia entre enviar y permitir. Dios no envía la destrucción. Tampoco nos abandona para que seamos destruidos. Él nos abandona cuando se lo pedimos, cuando por nuestros pensamientos, por nuestras palabras y acciones, hermanos, declaramos que no queremos a Cristo en nuestra vida. Él tiene que respetar nuestra decisión y apartarse, pero lo hace con dolor, pero no lo hace contento porque vendrá destrucción. No, lo que pasa es que si no tenemos a Cristo en nosotros, no tenemos la protección de Dios, pues seremos destruidos. Esa es la consecuencia. Pero no seremos destruidos porque Dios envía la destrucción. Ese es el punto aquí. Ahora bien, dice que el mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándola hoy en la tierra. El espíritu que fomentó la rebelión en el cielo, en Satanás, el Señor lo reprenda, fue ese espíritu de descontento por el cual comenzó a acusar a Dios de ser el causante, de ser un tirano, caudillo, de ser un destructor. Hoy continúa, hermanos, en la tierra. Entonces hemos visto que el pecado cometido, que la murmuración cometida fue acusar a Dios de haberlo sacado de Egipto para matarlo. O sea, esa acusación, ese gran pecado se originó en el falso concepto de que Dios mata y Dios destruye. Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, página 57, párrafo 3 dice, en su jornada a través del desierto, los hijos de Israel eran protegidos por Dios de las serpientes venenosas. Wow. Pero llegó el tiempo cuando por causa de la transgresión, la impenitencia y obstinación de Israel, el Señor retrajo su poder restringente de los reptiles y muchas personas fueron mordidas y murieron. Fue entonces cuando la serpiente de bronce fue levantada para que todos los que se arrepentían y la miraban con fe vivieran. Interesante. Dice aquí que la serpiente de bronce fue levantada, pero que todos los que se arrepentían y miraban con fe, no solamente era mirar, había que mirar con fe y experimentar un arrepentimiento. ¿Pero un arrepentimiento a qué? El arrepentimiento a la falsa concepción que tenemos de Dios, de que es Dios quien nos mata y nos destruye y nos enferma, hermanos. Hay que arrepentirse de ese pecado para poder mirar esa serpiente que Moisés levantó en aquel tiempo, en aquel contexto, una serpiente de bronce, para poder mirarla con fe y lograr la vida eterna. Hermanos, ¿a quién nos toca contemplar a nosotros? Entonces, bien, dice, libro Patriarcas y Profetas, página 406, párrafo 2. Todos los que hayan existido alguna vez en la tierra han sentido la mordedura mortal de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Los efectos fatales del pecado pueden eliminarse solo por los medios provisto por Dios. Los israelitas salvaban su vida mirando la serpiente levantada en el desierto. Aquella mirada implicaba fe. Vivían, hermanos, porque creían la palabra de Dios y confiaban en los medios provistos por su restablecimiento. Así también puede el pecador mirar a Cristo y vivir. Ellos miraron la serpiente, pero no había poder en la serpiente para devolverles la vida, para levantarlo de esa vida agonizante, moribundo. La serpiente de bronce no tenía poder. Miraban y vivían,
porque a pesar de la serpiente, creían en Cristo, hermanos, como la palabra de Dios. ¿A quién nos toca a nosotros mirar y vivir? Dice el texto que así también el pecador puede mirar a Cristo y vivir. Dice, recibe el perdón por medio de la fe en el sacrificio expiatorio. En contraste con el símbolo inerte e inanimado, Cristo tiene poder y virtud en sí mismo para curar al pecador arrepentido. Ahora, hay un texto que me dice aquí, una parte de este texto, dice que vivían porque creían la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, no es un qué, no es una cosa. La palabra de Dios es un quién. Miren lo que nos dice el libro de Juan capítulo 1, verso 1. Cabe destacar que en la Reina Valera 1960 este texto dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, Reina Valera 2015 me dice, y en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dice aquí el texto que los israelitas miraban y vivían porque creían en la palabra de Dios, creían la palabra de Dios. Dice aquí el texto que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este texto me está hablando aquí de nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Bien, entonces algunos miraban y vivían porque creían en Cristo como la palabra de Dios. Nosotros, bien, podemos mirar y vivir si creemos también en Cristo como la palabra de Dios. Algo interesante, lo que aparece en este texto de Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 93, párrafo 1. Dice, en el desierto, cuando el Señor permitió que las serpientes venenosas mordiesen a los israelitas rebeldes, se le indicó a Moisés que alzase una serpiente de bronce e invitase a todos los heridos a mirarla y vivir. Pero muchos no vieron la ayuda en este remedio señalado por el cielo. En todo su alrededor había muertos y moribundos. Y sabían, hermanos, que sin la ayuda divina estaban perdidos irremisiblemente. O sea, ellos sabían que su única ayuda era el cielo. Ellos sabían que la muerte, hermanos, le había sobrevenido, pero que Dios estaba allí no como el enviador de la muerte, sino como el dador de la vida, hermanos. Que la serpiente de bronce había sido levantada por parte de Dios para restaurarlos, no para destruirlos. Lo sabían. Dice, pero lamentaban sus heridas, sus dolores, su muerte segura, hasta que perdían la fuerza y sus ojos se volvían vidriosos cuando podrían haber sido curados instantáneamente. ¿Cuál es el contexto en donde nos encontramos nosotros? En el contexto en que se encontraban ellos en aquel tiempo con la serpiente de bronce, es que muchos fueron mordidos, muchos murieron, muchos miraron con fe la serpiente de bronce y fueron sanados. Pero habían muchos moribundos allí, que sabiendo que la serpiente de bronce estaba levantada, que Dios estaba allí en medio de ellos para darles la vida, restaurarlos, hermanos, perdonarles su pecado, perdonarles su murmuración por haber acusado a Dios de llevarlo al desierto para matarlo, perdonarle su gran pecado de decir que es Dios quien mata y quien nos mata y nos destruye. Estaba allí dispuesto a perdonarlos, hermanos, y está en el mundo hoy dispuesto también a perdonarnos a nosotros. Pero muchos de ellos no quisieron aceptar ni el perdón ni la sanidad. Prefirieron morir bajo la falsa creencia. Prefirieron morir, hermanos, bajo el falso entendimiento, bajo la falsa concepción de que Dios los había sacado para matarlo. No vieron al dador de la vida, vieron al destructor. Contemplaron demasiado esos falsos rasgos que se nos ha enseñado de Dios y prefirieron morir porque es un espíritu, hermanos, que los dominaba. Y ese falso espíritu no solamente los dominó a ellos, también dominó a otras personas, otros personajes bíblicos. Por ejemplo, Jonás, el capítulo 4 de Jonás.
Versos del 1 al 3. Jonás había sido enviado a Nínive por Dios para predicar, para que la ciudad se arrepintiera, para que no fuera destruida, porque si no se arrepentía, Dios le dijo en 40 días será destruida. No porque Dios la iba a destruir él mismo, sino que Dios ya veía esa destrucción en su omnisapiencia y sabía que en 40 días iba a ser destruida, pero por misericordia envía el mensajero Jonás a predicar. Pero Jonás se enoja con Dios. Jonás no quiere ir a Nínive a predicar, sale corriendo. Pero después que finalmente sale huyendo y llega, las circunstancias se ponen para que él vaya, va a Nínive, predica y la ciudad entera se arrepiente. Pero entonces mire lo que le dice Jonás a Dios en el capítulo 4 del libro de Jonás. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, se enojó Jonás. Debería haber estado contento porque la ciudad se arrepintió. Y dice el verso 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hermano, el espíritu que dominaba a Jonás en este momento, el cual le llevó a enojarse porque Dios perdonó a esa ciudad, porque la ciudad se arrepintió, porque lo que Jonás quería era destrucción para la ciudad. Lo que Jonás quería no era, lo que él no quería era aceptar ese carácter de Dios, piadoso y clemente, bien, tardo en abandonar al pecador y grande en misericordia. Y tan grande fue su enojo, tan grande fue su descontento por no aceptar el carácter de Dios como es, como nos lo presentó Cristo, como nos lo revela Cristo, hermano. Tan grande era su enojo que prefirió decir, te ruego que me quites la vida porque prefiero morir. Muchos hermanos hoy en día prefieren morir en las falsedades del enemigo, viendo a Dios como su asesino, viendo a Dios como su destructor, como su castigador, como su tirano, hermano. Prefieren morir en esa falsa creencia antes que mirar a Dios en Cristo y vivir. En ese contexto, hermanos, se encontraban ellos, en ese contexto se encuentra el mundo hoy, tanto el mundo cristiano como el no cristiano, aún más el mundo cristiano. Dice la cita, el texto que vimos anteriormente dice que todos los que hayan existido alguna vez en la tierra hemos sido mordidos por la serpiente antigua. El pecado nos afecta. Estamos moribundos, pero Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. Y si contemplamos a Cristo como enviado de Dios, hermano, oigan, como enviado de Dios en la cruz del Calvario, entonces ese amor nos atraerá hacia Él. Y contemplándolo a Él, contemplamos al Padre. Y contemplando al Padre y el Hijo en esa forma como lo presentó Cristo, encontraremos, hermanos, la vida eterna. Contemplaremos y viviremos, porque el vivir, hermano, comienza cuando comenzamos a aceptar a Cristo como el enviado de Dios. No cuando ponemos discrepancias en que el carácter de Cristo es diferente al de Dios, no. El carácter del Hijo es el carácter del Padre. Bien, ahora hay un texto en el libro de Juan, el capítulo 3, 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cómo fue que Moisés levantó la serpiente en el desierto? No está preguntando aquí, no está diciendo que Moisés se dobló. No, no, no. ¿En qué contexto fue que Moisés levantó la serpiente en el desierto? La mayoría del pueblo estaba moribundo. Bien, porque habían murmurado contra Dios. Habían pensado o habían acusado a Dios de que lo había llevado al desierto para matarlo. Habían acusado a Dios de matar y destruir. Prefirieron la muerte. Dios permitió que vengan la serpiente. Mordidos por la serpiente moribundo, mucha gente muriendo y otros moribundo agonizando. Se levanta la serpiente en ese contexto, se levanta la serpiente de bronce como un símbolo de Cristo Jesús, enviado de Dios,
como el dador de la vida, como el dador de la salud, como el restaurador, no como el destructor. En ese contexto tenemos que levantar a Cristo Jesús como enviado de Dios, no como un destructor, no como alguien que me aflige, que me enferma y me mata porque yo no obedezco sus mandamientos, sino como alguien que prefirió morir antes que matar, para darme a mi hermano, para darte a ti, hermano, la vida eterna. Tenemos que contemplar a Cristo en su justa perspectiva, porque contemplando a Cristo, contemplamos a Dios, el origen de la vida, hermano, la fuente de vida y del amor. Y así encontraremos la vida eterna. Deseado de todas las gentes, página 147, párrafo 4. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce en medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Dice el texto, ¿cómo hemos de salvarnos entonces? Asimismo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo de Dios debe ser levantado. Cristo, hermano, debe ser levantado en nuestras vidas. Fue levantado en la cruz del Calvario. Cristo debe ser levantado en nuestras vidas como la personificación misma de Dios. Bien, la luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no hacemos resistencia a esa luz, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Al ver lo que nuestros pecados le hicieron al Hijo de Dios, que fueron nuestros pecados los que mataron a Cristo, que son nuestros pecados los que vituperan al Hijo de Dios, los que causan sufrimiento al Padre y al Hijo, hermanos, entonces nos arrepentiremos de Él, pero no viendo la cruz del Calvario como una obra de crueldad o de asesinato por parte de Dios como muchos la ven, que dicen que Dios mismo mató a su Hijo. No, jamás, hermanos. Nuestros pecados, hermanos, crucificaron a Cristo y nuestros pecados le arrancaron la vida y nuestros pecados le siguen causando sufrimiento tanto a Él como al Padre. Ante esto surge la pregunta, ¿hasta cuándo seguiremos pecando? ¿Hasta cuándo seguiremos quebrantando el corazón tanto del Padre como del Hijo? ¿Hasta cuándo seguiremos vituperando a Dios? Hermanos, el mirar a Cristo de esta forma, el levantar a Cristo de esta forma, entonces produce en medio de la fe una nueva vida en el alma. ¿Cuál nueva vida, hermanos? La nueva vida que Cristo, de la que Cristo le habló a Nicodemo cuando fue donde él y le preguntó qué debo hacer para ser salvo. Dicho sea de paso, Nicodemo era un hombre cristiano. Para el pueblo, Nicodemo tenía el cielo asegurado. Era un excelente cristiano para el pueblo, ¿bien? No obstante, cuando se encuentra con Cristo, Cristo le dice, te toca nacer de nuevo. Bien, por eso Cristo le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3. ¿Por qué es necesario este nuevo nacimiento? Dice el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 119, párrafo 3. La vieja naturaleza, nacida de la carne y de la voluntad, nacida de la sangre y de la voluntad de la carne, no puede heredar el reino de Dios. Es necesario renunciar a las tendencias hereditarias, a las costumbres anteriores. Deseado de todas las gentes, página 143, párrafo 2.
La vida del cristiano, hermano, no es una modificación o mejora de la vida antigua. No es que mejoramos. No es que, ay, fulano está mucho mejor, ya no usa esos pantalones bien ceñidos al cuerpo, pegadito, como decimos aquí en República Dominicana. Bien, ya la hermana no se pone esos pantalones, ahora usa falda. Bien, cambió su peinado, cambió su manera de vestir, ya no consume la carne, se han ido a vivir al campo. No es una mejora de la vida antigua. Dice que es una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Escucha bien, enteramente nueva, hermano. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Nadie más puede hacer esta obra. No hay título universitario, no hay trabajo, no hay nada que podamos hacer para lograr esa nueva vida, hermanos. No es por obra, es porque Cristo viva en mí, dándome esa vida enteramente nueva. Bien, entonces, hermanos, mirando la cruz, contemplando la cruz y arrepintiéndonos de nuestros pecados por haber matado al Hijo de Dios, esto producirá una fe y en medio de esa fe, hermanos, una nueva vida que viene de lo alto. Esa nueva vida tiene nombre, se llama Emanuel. Bien, Hechos de los Apóstoles, página 414, párrafo 4 dice: cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Interesante. Que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos y las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. Ahora bien, en un texto que vimos ya atrás, nos dice que los israelitas miraban y vivían porque creían en la palabra de Dios. Juan 1.1 nos dice que Cristo es la palabra de Dios. Aquí nos dice el texto más claramente que este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios, hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir como la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir recibir a Cristo como la palabra de Dios? Bien, cuando dice la Biblia en Juan 1.1 que al principio era el verbo implica acción. Cristo es la acción de Dios. Cristo es la forma de ser de Dios. Bien, miren lo que dice el Ministerio Médico, página 23, párrafo 2. Cristo vino a este mundo como la expresión del mismo corazón, mente, naturaleza y carácter de Dios. Él es el resplandor de la gloria del Padre para expresar la imagen de su persona, hermano. Todo lo que nosotros, todo lo que el hombre necesita y puede saber de Dios, nos fue revelado en Cristo Jesús. Nos es revelado, hermano, a través de Cristo Jesús. Recibiremos ese nuevo nacimiento únicamente cuando creamos en Cristo como la personificación misma de Dios, como el pensamiento de Dios hecho audible. Pero no naceremos de nuevo, hermanos, si seguimos viendo al Padre obrando diferente al Hijo. Si seguimos viendo a Dios con un carácter y a Cristo con otro, no naceremos de nuevo. Si seguimos viendo a Dios como un Dios sin misericordia y a Cristo sí, no naceremos de nuevo. No existen diferencias entre el carácter de Dios y el carácter de Cristo, porque es uno, hermanos. Por eso dice este texto, Cristo vino a este mundo como la expresión del mismo corazón. Cristo es el corazón de Dios, la mente de Dios, la naturaleza de Dios, de su persona divina y el carácter de Dios. Y fue Cristo, hermanos, quien nos dijo a nosotros y nos enseñó que ni el Padre ni Él le quitan la vida a nadie, que ni el Padre ni Él toman las armas destructoras en sus manos para tomar venganza. Más bien le duele la destrucción. Dice que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre para expresar
la imagen de su persona. ¿Estamos recibiendo a Cristo como la palabra de Dios o estamos todavía viendo a Dios velado por esas falsas representaciones que hace el enemigo a través de púlpitos, de que Dios nos enferma, nos castiga y nos destruye, hermanos? Recibamos a Cristo como la palabra de Dios, como el pensamiento de Dios hecho audible, como la personificación misma de su sustancia, hermanos, para que Cristo entonces pueda ser levantado en nuestras vidas y el mundo o la mayoría del mundo o muchos del mundo mirar y vivir. Hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levantemos a Cristo en nuestras familias. Levantemos a Cristo como la imagen de Dios, hermanos, con nuestros esposos y esposas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en nuestras congregaciones. Levantemos a Cristo como el enviado del cielo. Mostremos, hermanos, el carácter de Dios, el cual es el mensaje más importante que haya sido dado a seres mortales, hermanos. Revelar por palabra y en nuestras vidas el carácter de Dios. Que Dios no te mata, que Dios no te destruye, hermano, sino que Dios te ama y que antes de hacerte daño, prefiere morir y que antes de matar, prefiere morir para darnos a nosotros la vida eterna. Dios te bendiga, hermano, y será hasta la próxima.